Para hablar de la acentuación en el español, primero tenemos que tener claro dos conceptos. Por un lado, el acento. ¿Qué es el acento? Es la mayor fuerza de voz con la que se pronuncia en una sílaba de la palabra. Por ejemplo, en o, ja, la mayor fuerza de voz está en o. O computadora, la mayor fuerza de voz está en do. Es importante notar que todas las palabras polisílabas llevan un acento. Todas, sin excepción. Todas las palabras tienen un acento. Por otro lado, ¿qué es la tilde? La tilde es el signo gráfico con el cual se denota un acento en la escritura. Por ejemplo, gráfico, público. En este caso, estas palabras llevan tilde, pero no todas las palabras llevan tilde. Para eso están las reglas de tildación. Ahora, esta es una clasificación que nosotros ya conocemos. Según la posición del acento en la palabra, nosotros podemos clasificarlas en agudas, graves, esdrújulas o sobreesdrújulas, o oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas y preproparoxítonas. Si la mayor fuerza de voz está en la última sílaba, las palabras serán agudas. Por ejemplo, tumor. Si la mayor fuerza de voz está en la penúltima sílaba, la palabra será grave. Camino. Si la mayor fuerza de voz está en la antepenúltima sílaba, la palabra será esdrújula. Indígena. Y si la mayor fuerza de voz está en la posantepenúltima sílaba, la palabra será sobreesdrújula. Pásamelo. Por lo general, las palabras sobreesdrújulas son verbos a los cuales se le ha incluido varios enclíticos, pero eso lo veremos más adelante. En cuanto a las reglas generales de la tildación. En primer lugar, las palabras agudas. ¿Cómo se tildan las palabras agudas? Se tildan cuando las palabras terminan en ns o vocal. Las palabras agudas que terminan en dos consonantes no se tildan. Veamos. Ciprés, aguda, porque tiene la mayor fuerza de voz en pres. La última sílaba termina en s y lleva tilde. Acción, igual. Aguda, termina en n, tilde. Además, aguda, termina en s, tilde. Allí, aguda, termina en vocal, tilde. Igual en el caso de las palabras colibrí, mamá, carrión, entre otras. Ahora, cuando las palabras son agudas y terminan en dos consonantes, como en el caso de mamuts, robots, bistecs, tic-tacs, que por lo general son préstamos de otras lenguas, no llevarán tilde. Incluso se acaban en S. Palabras graves o llanas. ¿Cómo se tildan? Se tildan cuando la palabra no acaba en ns o vocal. Las palabras graves que terminan en dos consonantes sí se tildan. En este caso es el caso contrario, ¿no? Por ejemplo, folder es grave porque tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba y termina en R, que no es ns o vocal. Por lo tanto, se tilda. Cáliz, igual. Mayor fuerza de voz en K, penúltima. Termina en Z, se tilda. Igual para el caso de Félix, láser, árbol, fácil o difícil. Al contrario que las agudas, si tenemos estos préstamos de otras lenguas que terminan en dos consonantes, en este caso sí se va a tildar. Cómics, bíceps, closets, ítems. Se tildarán porque son graves y terminan en dos consonantes. En el caso de las palabras esdrújulas es sencillo. Todas las palabras esdrújulas se tildan. Ráfaga, órganos, América, efímero, música. Y en el caso de las palabras sobreesdrújulas, igual. Siempre se tildan. Recuérdamelo, préstaselo, cómetelo. Todos son verbos con enclíticos. ¿A qué me refiero con enclíticos? El famoso Lola mete los senos. Todos estos pronombres personales átonos. Ahora veamos algunos casos especiales. Palabras que se fusionan en una. En este caso, estas palabras se someten a las reglas generales de la tildación.
Por ejemplo, décimo más quinto, decimoquinto. Décimo lleva una tilde, pero cuando formo la palabra decimoquinto, se vuelve una palabra grave, decimoquinto. Y se aplicará la regla general. Será grave, termina en vocal, por lo tanto no se tilda. 16. En este caso ninguna palabra llevaba tilde, pero 16 sí llevará tilde porque la mayor fuerza de voz está en 6, que es la última sílaba, por lo tanto es aguda, que termina en S, se tildará. Antisísmico, igual, se pasa a las reglas generales de la tildación, se convertirá en esdrújula antisísmico. 100 pies, igual que en el caso de 16, esa E se tildará porque la palabra es aguda. Otro caso especial vienen a ser los verbos con enclítico. Estos verbos se sujetan a las reglas generales de la tildación. Recuerda los enclíticos me, te, se, no, sos, lola, los. Bio más se más nos, biócenos. En este caso, la palabra biócenos será esdrújula y llevará una tilde. Péganos. Igual. La palabra péganos gana una tilde porque se volverá esdrújula. Comunícaselo. Igual. Ganará una tilde porque se convierte en sobresdrújula. Diome. Igual. En este caso no gana ninguna tilde porque se convertirá en una grave que termina en vocal. Palabras unidas por un guión. En estos casos se conservan ambas tildes si se presentaran. Estas palabras técnicamente no se juntan, solamente se yuxtaponen. Por ende, se conservan ambas tildes. No se convierten en una sola palabra. Por ejemplo, teórico-práctico. Ambas llevan tildes en su forma original y cuando van unidas por guión, no cambiará. Académico-social, conserva la tilde académico. Físico-químico, ambos conservan su tilde. Peruano-belga, ninguno tenía tilde. Existe una serie de palabras que poseen tilde optativa, ya que su escritura acepta la presencia o no de esta. En este caso, son palabras que al cambiar la tilde, al cambiar el acento de posición, no afecta su significado. Por ejemplo, afrodisíaco y afrodisíaco vienen a ser lo mismo, igual que cóctel y cóctel, o Amazonía y Amazonia, o élite y élite, austríaco y austriaco. No cambia el significado, aún así cambiemos la posición del acento. También, los adverbios terminados en mente conservan la tilde original de la palabra base. Hay varios adverbios que terminan en mente para indicar modo, y cuando se les agrega este mente no afectará a la posición de la tilde, se conservará la tilde original. Por ejemplo, fácil lleva tilde por ser grave y terminar en L. Cuando escribamos fácilmente, se conservará esa tilde. Igual en ágilmente, pero en amablemente, amable no lleva tilde porque es grave que termine en vocal. Y la palabra amablemente tampoco lo llevará. Igual silenciosamente. Ahora veamos el caso de la tilde enfática. Esta tilde enfatiza el sonido de ciertas palabras en oraciones interrogativas o exclamativas. Las palabras que se tildan son qué, quién o quiénes, cuál o cuáles, cómo, cuándo, cuánto o cuántos y dónde. Es la tilde de las preguntas. En general, ¿no? Qué ironía. ¿Cómo has estado? Que tengas un buen día. En este caso tenemos tanto exclamaciones como preguntas y las palabras qué, quién, cómo, cuándo, dónde se deben tildar si se encuentran dentro de una de ellas. Además, se debe tildar estas palabras en preguntas indirectas. Recuerda que también tenemos preguntas indirectas, es decir, preguntas que están dentro de una oración afirmativa. Ignoramos dónde jugaremos hoy. En este caso, hay una pregunta. ¿Dónde jugaremos hoy? Que está precedida por la palabra ignoramos. Es una pregunta indirecta. En ese caso, la palabra dónde debe llevar tilde porque es una pregunta. Igual en pregúntale a Pedro cuándo llegará. Ahí hay una pregunta. ¿Cuándo llegará? Y ese cuándo debe llevar tilde. También tenemos el caso de la tilde de ruptura, disolvente o rubórica.
Esta tilde se aplica cuando encontramos una concurrencia vocálica en la cual la mayor fuerza de voz se encuentra en la vocal débil frente a la vocal fuerte. A este fenómeno se le conoce como hiato acentual. Cuando tenemos una concurrencia vocálica de una vocal débil y una vocal fuerte, por lo general eso es un diptongo, pero si la mayor fuerza de voz está en la vocal débil, se convertirá en un hiato y esta vocal débil se tildará. Por ejemplo, agoní, a. En este caso la mayor fuerza de voz está en la I, en la vocal débil, se convertirá en un hiato. Efraín, bahía, búho, cafeína, paraíso, acentúa. Igual en esos casos, la mayor fuerza de voz está en las vocales débiles, la U y la I. En el caso de bahía y búho, la H intermedia no provoca una excepción a la regla. De todas formas, se forma un hiato. Nosotros no decimos buo, decimos bu-o en 2 sílabas. Igual, no decimos vaya, decimos bahía. Se puede llegar a pensar que las palabras huimos, intuirse o de ruido son casos de hiato acentual, pero lo que en realidad se forma es un diptongo. Podríamos llegar a equivocarnos y pensar que en huimos hay un caso de hiato, pero no es hiato, porque el hiato acentual se produce cuando tenemos una vocal débil y una vocal fuerte. En este caso tenemos 2 débiles, por lo tanto ahí no hay hiato, ahí hay diptongo. Por último veamos la tilde diacrítica. La tilde diacrítica es esa tilde que utilizamos para diferenciar funciones entre monosílabos. La tilde diacrítica cambia el significado de las palabras directamente. Por ejemplo, tenemos él. Cuando es un pronombre, llevará tilde. Él es un gran estudiante. Pero cuando funciona como artículo, no llevará tilde. El alumno es un gran estudiante. La palabra tú, cuando es un pronombre, lleva tilde. Tú eres el resultado de ti mismo. En cambio, cuando es un posesivo, no llevará tilde. Tu amigo sí estudia. La palabra mí, cuando es usada como pronombre, llevará tilde. Esto es para mí. En cambio, cuando es utilizada como posesivo o como sustantivo, no llevará tilde. Mi guitarra, posesivo, está afinada en mi menor. En este caso, ese mi se refiere a la nota musical. De. Llevará tilde cuando se refiere al verbo dar. De una opinión. Y no llevará tilde cuando se presenta como preposición. José vive de sus ganancias. La palabra sé llevará tilde cuando se corresponde al verbo saber o ser. Siempre sé tú mismo. Sé que es un buen consejo. El primer sé es del verbo ser y el segundo sé es del verbo saber. En cambio, no llevará tilde cuando es un pronombre. Se marchitó la flor del jardín. En este caso, sé no lleva tilde. Sí llevará tilde cuando sea un adverbio de afirmación o un pronombre. Sí, por sí mismo superó sus problemas. El primer sí es una afirmación y el segundo sí se refiere a la tercera persona. Y no llevará tilde cuando lo usamos como conjunción o sustantivo. Si tocas en sí mayor, sonará mejor. En este caso la conjunción es condicional. Planteamos una condición. Si tocas en sí, si es que. Y el sustantivo, sí, en este caso se refiere a la nota musical. Té. Llevará tilde cuando lo usamos como sustantivo que se refiere a la infusión. Tomaré un té de manzana. Y no llevará tilde cuando es un pronombre. Te recomiendo que no digas eso. Más. Llevará tilde cuando es un adverbio de cantidad. Hoy tengo más tarea que ayer. Y no llevará tilde cuando sea una conjunción que es reemplazable por pero. Alcanzaremos nuestras metas, más será una ardua tarea. Alcanzaremos nuestras metas, pero será una ardua tarea. Esa es la comprobación de que el más no debe llevar tilde porque reemplaza a la palabra pero. Aún. Lleva tilde cuando se refiere a un adverbio que puede ser reemplazado por la palabra todavía. Aún queda pastel. Todavía queda pastel. En cambio, no lleva tilde cuando es un adverbio que es reemplazable por incluso.
Aún los presos tienen derechos. Incluso los presos tienen derechos. Y también cuando es una conjunción. Nadie le creyó aún cuando no fue.